Bueno, ¿qué tal, Julia? Bienvenida al Circo de la Vida. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo muy bien. Bueno, buenísimo. Buenísimo. La idea era, como habíamos charlado, poder acercarla a la gente un poco. Seguro que muchas personas saben de qué se trata, pero algunos quizás lo escucharon nombrar, pero no saben qué es. Te quería preguntar en qué consiste el programa Santa Fe Más y cómo se viene implementando en la provincia, particularmente acá en la ciudad de Rosario. Bueno, sí, siempre está bueno empezar como con una introducción al respecto del programa, porque si bien hay un montón de personas que están al tanto de qué se trata esta política pública, hay otras que todavía no lo conocen, y como siempre decimos muchas veces, esa imposibilidad de acceder a la información también termina implicando una imposibilidad de acceder al derecho, en este caso ¿No? a la posibilidad de participar concretamente de cualquiera de los modos en que se puede formar parte del Santa Fe Más, que es el programa que nos convoca hoy. Bueno, cuando hablamos de este programa nos gusta siempre remitir allá a diciembre de 2019, cuando asumía la gestión el gobernador Omar Perotti y conformaba sus equipos de gestión. En ese momento fui convocada para formar parte puntualmente del equipo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y yo retomo desde donde se me convocó, porque para mí es clave tener en cuenta esto para después pensar cómo se articula, cómo se implementa, con qué aliados estratégicos estamos tratando de poner a andar el Santa Fe Más. Y para esto, bueno, necesariamente tengo que hacer una referencia a lo que es mi historia, mi recorrido en la militancia, en el trabajo comunitario, en el trabajo social, y retrotraerme al 2010, cuando empezaba a trabajar concretamente en una biblioteca, en un barrio de la ciudad de Rosario, uno de esos tantos barrios postergados o olvidados durante tantos años por el Estado, y que también son los territorios en el que algunos y algunas elegimos, si se quiere, formarnos políticamente y construir con otros nuestros recorridos. Ujú. Bueno, allá por 2019 entonces el gobernador me invitaba a formar parte de la gestión del Ministerio de Desarrollo Social y a diseñar, a pensar, a diagramar una política pública que tuviera como protagonistas a las juventudes de la provincia de Santa Fe, entendiendo que estas juventudes son diversas y que las políticas públicas deben ser lo suficientemente amplias, lo suficientemente laxas como para poder atender las demandas, las necesidades, las inquietudes de cada una de estas juventudes, que obviamente se las debe pensar en contexto, se las debe pensar situadas, y esto que hace tanto hincapié el gobernador, que tiene que ver con el arraigo, bueno, también se las tiene que pensar en clave de promover ese sentido del arraigo para con el lugar donde nacieron. Entonces, bueno, allá por diciembre de 2019, el gobernador entonces me invitaba a diseñar un programa que, si bien está anclado en el Ministerio de Desarrollo Social, tiene como uno de sus ejes centrales ser transversal a todas las áreas del gabinete provincial, y también a articular tanto con agencias locales como con agencias nacionales. Ujú. Ese es uno de los ejes centrales, que directamente, digamos, fue una directiva, una decisión política de que estuviera pensado en este sentido. Otro, como les decía, que tuviera como protagonistas a los jóvenes. En principio nosotros trabajamos con una población de entre 16 y 30 años, eso en términos generales, pero también tenemos en cuenta algunas situaciones particulares, como ser aquellos y aquellas jóvenes que están o privados de su libertad, o que son personas que se incluyen dentro de la población trans, o personas con discapacidad, bueno, algunas minorías o algunas poblaciones, algunos colectivos que vienen desde hace muchísimo tiempo vulnerados y que entendemos deben tener excepciones al respecto del acceso y la permanencia en el programa, y por eso el Santa Fe Más tiene en cuenta algunas excepciones en cuanto a los límites etarios para con estas poblaciones. Entonces digo,
una política pública destinada a las juventudes, una política pública que sea transversal a todas las áreas de gobierno, y una política pública, y acá me voy a detener, que tenga como eje central, como eje estructurante, el trabajo, ¿sí? ¿Por qué para nosotros es fundamental que una política social piense la inclusión a partir de la vinculación de las personas con el mundo del trabajo? Porque bueno, esto tiene que ver sin duda con nuestra tradición política, con nuestra esencia, con nuestra filosofía, si se quiere, y con nuestra cosmovisión del mundo, que ubica justamente al trabajo como el ordenador de la vida de las personas y como el ordenador de la vida de las comunidades. Y también porque, desde nuestro punto de vista, pensar la política social con esta perspectiva también ubica a ese o a esa a la cual está destinado este programa con un potencial, con un talento, con una posibilidad por explotar, ¿sí? Que como Estado nosotros partimos que si esa potencialidad o ese talento no está explotado, se debe a que esa persona no tuvo la misma posibilidad de acceder a determinadas cuestiones que tuvo otro u otra. Entonces lo planteamos en ese sentido como un programa que viene a restituir derechos. En este caso, el derecho que pretendemos garantizar es justamente el derecho que tiene que ver con poder acceder a la formación en un oficio que nos permita luego pensar nuestro futuro en relación con el mundo del trabajo. Que como Estado entendemos que somos los responsables de garantizar ese acceso igualitario a, en este caso, la formación en un oficio. Así que, en términos generales, el Santa Fe Más es una política pública del Estado provincial, transversal a todos los ministerios del gabinete, pero con un anclaje o que tiene el Ministerio de Desarrollo Social como unidad ejecutiva o como autoridad de aplicación, que plantea la inclusión a partir de la vinculación de las personas con el mundo del trabajo y que se propone territorial que permita justamente un acceso fácil, ágil a esta política pública, y también que permita, a partir de esa territorialidad, a partir de ese despliegue en toda la provincia, en cada uno de los barrios de las grandes ciudades, ir generando un sentido de pertenencia para con el barrio, para con la comunidad, un sentimiento de arraigo con ese lugar donde cada uno nació, y una posibilidad entonces de proyectar los futuros o el futuro laboral en relación con esa identidad, con esos orígenes, con esa comunidad. Esto como en términos generales. Después, un poco lo que decimos siempre, para nosotros el Santa Fe Más, la implementación del Santa Fe Más se tiene que pensar desde una lógica de cogestión. La cogestión implica que el Estado no solo en realidad el Estado no transfiere solamente recursos y responsabilidades a los aliados estratégicos, que ahora vamos a desmenuzar un poco quiénes son, sino que se pone a construir con ese aliado estratégico de qué manera se va a implementar esta política pública. Cuando hablamos de estos aliados estratégicos, ponemos en valor y realmente queremos destacar y evidenciar el gran trabajo y el gran rol que cumplen las organizaciones sociales o las organizaciones libres del pueblo, como a algunos nos gusta llamarles, en la construcción de comunidad y al momento de pensar este Estado grande, este Estado donde no solo los gobernantes lo construyen, sino que es resultado justamente de una interacción permanente con distintos actores. Entonces digo, para la implementación del Santa Fe Más, el gobierno provincial recurre a estas alianzas estratégicas, ya sea con organizaciones sociales o con gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos comunales. Y a partir de esa interacción se piensan propuestas que luego se van a poner a disposición de las juventudes a las cuales está destinada el Santa Fe Más. De esa interacción sale un despliegue de talleres de los más variados oficios. Después
vamos a repasar, pero que concretamente lo que pretenden es pensar estratégicamente una propuesta formativa que tenga una vinculación con la matriz económica o productiva del lugar donde de ese taller de formación se va a anclar, y convocar a los jóvenes que pueden estar, o que en la mayoría de los casos, en las grandes ciudades, están referenciados con las organizaciones sociales, a que formen parte de esas instancias formativas. La metodología de la que se parte es esto que bien queremos destacar en el eslogan del programa, que es aprender haciendo, es una formación práctica, que justamente lo que permite es ir viendo materializado aquello que se va aprendiendo en el recorrido pedagógico, y que de alguna manera también lo que pretende es que ese chico, esa chica vea concretado o vea que algo que hace a partir de eso que aprendió también permite dejar una huella en su barrio, en su comunidad, en su ciudad, en su lugar de origen. Entonces un poco la vueltita que le queremos dar es plantear instancias formativas en la cual lo práctico tenga una importancia, bueno, suprema, y en la cual también se plantee un trayecto, un recorrido a partir de la constitución de una grupalidad, entendiendo que muchas veces estos procesos, estos recorridos son bastante más amenos si se dan en un contexto colectivo y no de manera individual. El programa plantea en términos generales, plantea 2 etapas. La primera etapa tiene que ver con este trayecto formativo desde esta perspectiva. Para esto se constituyen grupalidades de entre 15 y 20 jóvenes, acompañados o orientados, si se quiere, por un equipo de 3 personas, una de ellas que actúa en carácter de tallerista o de capacitador, que es el idóneo en el oficio que se está dictando, y otras 2 que se constituyen como acompañantes del grupo y que justamente lo que tienen entre sus funciones apunta a promover la constitución de esa grupalidad, atender situaciones que van apareciendo en el seno de los talleres y que hay que hacer un ejercicio para dejar de leerlas en términos individuales, sino que poder analizarlas o trabajarlas en términos o a partir de cuestiones más colectivas. Ir orientando esos procesos para que la segunda etapa, que es la etapa de egreso, también tenga que ver con lo que va apareciendo en el seno de esos talleres, que también deben ser habilitantes de que vayan apareciendo cuestiones, inquietudes, proyectos, problemáticas también. Y bueno, ahí la figura del acompañante es clave, y ahí para nosotros el acompañante necesariamente tiene que ser una persona que trabaje con esos jóvenes de una manera asimétrica, si se quiere, porque no debe ser un par, debe manejarse o vincularse desde una relación asimétrica, pero no desde una relación autoritaria, ¿sí? Funcionar como referente, poder acompañar esos procesos, poder orientar esos procesos, pero sobre todo ser quien habilita la palabra, quien ejercita la escucha, y quien a partir de eso que va apareciendo en la diaria puede o acompaña justamente la construcción de respuestas, si se quiere, en función de ese intercambio, o de proyectos en función de ese intercambio. Entonces ahí las figuras de los acompañantes también pretenden poner en valor referencias barriales que desde hace muchísimo tiempo vienen, si se quiere, sosteniendo prácticas comunitarias, prácticas en el marco de organizaciones sociales, poner en valor esa figura, ir dejando capacidad instalada, esto de nuevo desde la perspectiva de que el Estado solamente con las agencias estatales, con sus funcionarios o servidores públicos, como nos gusta decirlos, con sus trabajadores, no basta, es necesario dejar capacidad instalada en territorio para que así se vayan atendiendo las situaciones que todos sabemos que son complejas, que son difíciles, que están atravesadas por un montonazo de aspectos, bueno, para que esas situaciones se atiendan, si se quiere, desde lo inmediato, desde la proximidad, desde justamente una persona que tiene referencia y que tiene construido un vínculo con ese o con esa joven. Bueno, esto es todo el primer proceso, ¿no? La primera parte del programa que
definimos trayecto formativo y que si bien introduce algunos aspectos específicos al respecto del oficio en el que se está formando la persona, sobre todo lo que pretende es revincular a jóvenes que vienen desde hace muchísimo tiempo. Voy a apagar el WhatsApp porque creo que es mío el que hace ese ruidito. Ahí está. A personas que vienen desde hace mucho tiempo, quizás desvinculadas de las instituciones formales, que no van a la escuela, que no van al centro de salud, que no tienen referencia o lugares que los alojen. Claramente, en muchas ocasiones, por un déficit de las instituciones estatales. Entonces ahí de nuevo hacemos fuerte hincapié en el rol que tienen las organizaciones sociales en la construcción de esa comunidad y en la construcción de esas referencias, y sobre todo en constituirse como espacios que permiten alojar a esas juventudes que otro tipo de organizaciones u otro tipo de instituciones expulsan. Entonces esta primera etapa tiene un fuerte contenido de contención, tiene una fuerte apuesta a lograr esa vinculación y ese sostenimiento del vínculo que establece el joven con la institución o con la organización. Y la segunda, ya sí habiendo atravesado ese primer trayecto formativo, que nosotros en principio lo planteamos con una duración máxima de 9 meses, pero lo que pretende esta política pública también es poder estar a la altura de ir atendiendo y adecuándose a cada una de las particularidades de cada uno de los grupos con los que labura. La segunda etapa, sí, una vez constituida esa grupalidad, incorporado a algunas cuestiones bien específicas de los oficios en los que se están formando, bueno, poder empezar a pensar qué hacemos, o para pensarlo en términos de procesos, ir definiendo qué hacemos con eso que fuimos aprendiendo en la etapa previa, ¿sí? Y ahí hay toda una tarea por hacer al respecto de poner arriba de la mesa esto de qué entendemos por trabajo. Hay un montón de formas de pensar la inserción o la inclusión en el mundo del trabajo, hay un montón de formas de concebirse como trabajador, y bueno, la idea es que el programa y la interacción con estos otros ministerios también permita poder dar curso o acompañar las iniciativas en función de los perfiles o los proyectos que se van construyendo en cada uno de los grupos. En términos generales, nosotros planteamos 3 modalidades de egreso, una vinculada al Santa Fe más Educación, la otra vinculada al Santa Fe más Producción, y la otra vinculada al Santa Fe más Empleo. Cada una de estas modalidades, como les decía, lo que pretende es poder acompañar o estar a la altura de los intereses y los deseos que van apareciendo en la primera etapa. Santa Fe más Educación tiene que ver con revincular al joven o a la joven con el sistema educativo formal. El Santa Fe más se enmarca en lo que sería la educación no formal. Para nosotros es importante que ese chico, esa chica, si no terminó la primaria, si no terminó la secundaria, pueda estar acompañado en su reinserción a eso. O si tiene algún interés en realizar algún curso de formación profesional del Ministerio de Educación, o seguir con estudios superiores, también que pueda estar contenido por lo menos en la primera etapa de ese proceso. Entendiendo que la formación certificada también es una herramienta para acceder y obtener mejores posibilidades al momento de pensar la inserción laboral, ¿no es cierto? La segunda línea, que está vinculada con el Santa Fe más Empleo, lo que pretende es poder acompañar experiencias de prácticas laborales en un entorno laboral. Ahí el Estado financia o solventa un incentivo económico para ese o esa chica que está haciendo una práctica laboral en una empresa, en un comercio, en una fábrica, con la cual también nosotros como programa hacemos la intermediación, ¿sí? Lo que hacemos es, tenemos todo un protocolo construido al respecto de la selección de algunos perfiles, la construcción de una entrevista y la preparación para afrontar ese momento de la entrevista laboral y de la práctica concreta en cualquiera de estos entornos, poder acompañar esos procesos también, entendiendo que la experiencia del primer empleo, bueno, muchas veces termina siendo traumática, entonces poder acompañarla desde otro lugar y sostenerla, es para nosotros clave y si se quiere es lo que permite, bueno, de mínima atravesar satisfactoriamente y no traumáticamente esa primera experiencia, y de máxima lograr una inserción laboral definitiva.
Y la tercera, que tiene que ver con el Santa Fe Más Producción, acá sí se ponen arriba de la mesa esto que decía antes, cómo nos pensamos trabajando, cómo nos pensamos como trabajadores, y bueno, entran a jugar algunos valores en relación a la organización del trabajo y a pensar el trabajo con otro o con una otra, que tienen que ver nada más y nada menos con la organización desde una perspectiva del cooperativismo, ¿sí? Entonces ahí lo que pretendemos en articulación con el Ministerio de Producción, cada una de estas líneas está articulada o con el Ministerio de Educación, o con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o con el Ministerio de Producción, muchas veces los tres juntos. Hay algunas experiencias en las cuales lo abordamos, bueno, esto, de manera integral y articulada. Pero bueno, esta última modalidad que tiene que ver con el Santa Fe Más Producción, lo que pretende es justamente poder acompañar hasta la constitución final de una unidad productiva, una cooperativa, una empresa social, entendiendo que para llevar adelante este tipo de experiencias no solo necesitamos tener un conocimiento específico sobre el oficio en el que nos estamos formando, sino que entran en juego un montón de cuestiones más, desde cómo organizar tareas, cómo distribuirlas, quiénes asumirlas, cuestiones vinculadas con lo administrativo, con lo contable, con lo legal, con el cálculo de costos, bueno, una serie de cuestiones que entran a jugar y que son interesantes, digo, para poner arriba de la mesa y de nuevo para construir, si se quiere, respuestas con ese grupo o con esos perfiles que están interesados en hacer una experiencia en este sentido. Así que un poco de grandes rasgos de eso. Después siempre decimos lo mismo, el Santa Fe Más es la excusa, el taller lo que hace justamente es habilitar un montón de cuestiones más, y nuestro objetivo como Estado es poner a disposición una herramienta que permita que explote la creatividad, y después lo interesante es eso, que de ese encuentro, de ese intercambio, de esa construcción, de esos recorridos, van apareciendo 10 millones de cosas para las cuales quizás no tenemos respuestas prefabricadas, sino que un poco la invitación es ir construyéndola y dándole la vuelta para también, bueno, creo que en estos tiempos está clarísimo todas las verdades establecidas y todos los que pensábamos al respecto de la vida, del mundo, nosotros, están en cuestión, nos interpela, nos atraviesa una pandemia de la cual claramente no teníamos registro, y bueno, creo que ahí un poco lo que decimos siempre, son tiempos para que emerja la creatividad y para que esas respuestas que no están construidas o que no están fabricadas las podamos construir colectivamente. Buenísimo, Julia. La verdad que, bueno, me diste un súper pantallazo, nos ofreciste todos de... está bueno, me gustó primero situado históricamente, creo que era necesario, porque a veces también uno interpreta una política pública, un programa o algo como, digamos, fuera de la relación de texto con texto, y aquellos que se ponen desde un principio en los zapatos de decir, bueno, a ver, esto hay que pensarlo de tal o cual lugar. Vos en tu discurso apareció constantemente la palabra territorialidad, territorio, ¿no es cierto?, como esto de construcción, y justamente aquellos que venimos o que vienen de una construcción territorial, es imposible no pensar todos los emergentes necesarios para llevar adelante ese territorio, y cuando uno piensa lo público, en todo el abanico gigante que se abre, pensar las relaciones, pero también sustraer, digamos, también marcar un sustrato concreto de laburo es necesario, y acá es juventudes, como un amplio espectro de articulación, con un eje que es trascendental para los pibes hoy, digamos, que tiene que ver con el constituirse como laburante, como trabajador, en un escenario tan hostil, porque vos te encargaste de dejar bien en claro esto, diciembre de 2019, y cuando uno lo piensa, fue marzo 2020 que empieza todo este caos, ¿sí? de razones inéditas, algo que ninguno de nosotros, ni la generación anterior a nosotros le tocó vivir, y es como repensarse, y si no apelábamos a la creatividad realmente iba a estar muy difícil, pero más allá de la creatividad hacen falta soportes y hace falta estructura, y en este sentido el programa se ofrece como un andamiaje subjetivante también para estos jóvenes, para poder justamente pensarse en esa ardua tarea de imaginarse ingresando a un mundo laboral y demás, pero también en un escenario caotizado, complejo, incierto.
Y ahí es donde entra y cobra valor esta figura de los apoyos, ¿no? Como por un lado la cuestión idónea de quien acompaña y explica y transmite un saber, lo dona, lo ofrece, pero también estos otros apoyos necesarios, ahí en una posición más bien asimétrica, donde justamente no son pares porque también hay otras responsabilidades de contención, de aglutinar, de ofrecerse ahí para hacer un otro posible que posibilite que se sostengan también estas apuestas. Y creo que en ese marco desplegaste un montón de situaciones y hablaste de estos aliados estratégicos, que yo creo interpretar también a qué se refiere y cuánto posibilitan el desarrollo del programa, pero que hoy me imagino que están esparcidos por todos lados, en la ciudad y en general, porque gracias a estos aliados es que aparecen también estas cuestiones de construir territorio donde no necesariamente está dado, sino que está todo por construir, pero quizás hay algunos mapeos de estas organizaciones, instituciones, asociaciones civiles que deben estar ahí como ofrecidas o brindantes para justamente posibilitar esto que hay que entender por las políticas públicas, que es un acceso a un derecho, a un ejercicio de derecho, pero que no necesariamente tiene que tener siempre raíz estrictamente estatal, sino que hay relaciones con otros actores de la sociedad civil, digamos, donde permiten el desarrollo y la implementación de las políticas públicas para construir esos territorios en sus propios lugares, ¿no? En sus propios lugares de procedencia, que es tan fundamental. ¿Con cuántas instituciones, con cuántos espacios, con cuántas asociaciones civiles, digamos, está articulando actualmente, a grandes rasgos, ¿no? El programa y con cuántos más por construir, como para que la gente dimensione que cuando uno habla de todo esto que vos construiste en el relato, responde a 2 años en los cuales más de 17 meses son en pandemia, y sin embargo se pudo trazar todas estas articulaciones, relaciones, y, digamos, y de hecho está en marcha y en curso el programa, digamos. Con cuántas organizaciones, instituciones y demás se viene actualmente trabajando. Totalmente, sí, sí, como bien vos decís, un poco, y esto ya es de un posicionamiento quizá más personal, pero desde hace mucho tiempo sostengo esto de que las organizaciones sociales, o insisto, este concepto de organización libre del pueblo, porque viene a introducir otros aspectos al respecto de cómo se piensa esa organización en el marco de una comunidad, si se quiere, y en relación con o siendo parte de un Estado. Acá en la ciudad de Rosario tenemos alrededor de 180 organizaciones sociales con las que venimos articulando, que son de la más variada índole, desde bibliotecas populares, vecinales, clubes de barrio, centros comunitarios, mutuales, fundaciones, bueno, todas, la mayoría con la figura de asociación civil. En la ciudad de Santa Fe tenemos alrededor de 120 organizaciones sociales y en toda la provincia estamos cerca de las 450. Esto además de los gobiernos comunales y municipales, ¿sí? Con los cuales ya firmamos alrededor de 150 convenios, o sea, es enorme el despliegue del programa. Y el objetivo que siempre propone el ministro Danilo Capitani y también el gobernador, y que un poco es la impronta de cada una de las políticas públicas de la gestión, es que llegue a los 350 municipios y comunas de toda la provincia. Pero bueno, estamos en un proceso de crecimiento, de despliegue, como bien vos decís. El Santa Fe Más nació en pandemia. Esto, por más de que hayamos renegado muchísimo, es así, son nuestros orígenes, es lo que también nos constituye, es lo que nos obligó, si se quiere, a repensar o a desarmar un primer proyecto que teníamos pensado por diciembre de 2019, inicio de 2020, irrumpe la pandemia necesariamente, y poniendo sobre todo, tratando de hacer un equilibrio con esta cuestión que decíamos, de los espacios que alojen a esas juventudes que más en el medio de una pandemia se encontraban limitadas para transitar y para habitar espacios. Bueno, con todo ese trasfondo y esos orígenes, más o menos en octubre del año pasado empezamos a hacer un despliegue más concreto del programa. Al principio lo que hicimos fue tratar de, justamente con las grupalidades con las que veníamos trabajando, este programa también recoge una población con la que venían trabajando programas de la gestión anterior. Desde el primer momento el objetivo fue
poder recuperar los aspectos positivos de esos programas que nos antecedieron y, si se quiere, imprimirle la impronta a la nueva gestión, que tiene que ver con pensar una provincia vinculada con lo productivo, vinculada con el trabajo, vinculada con la generación de empleo. Eso es lo que atraviesa cada una de las acciones del gobierno, pero bueno, sin desconocer determinados aciertos, determinadas virtudes de las gestiones anteriores, porque por una cuestión de respeto, si se quiere, para con el pueblo, para con la gente, ¿sí? Entonces, todo el inicio de la pandemia, un poco el trabajo que se hizo fue poder contener esas grupalidades que venían constituidas de la gestión anterior, poder ir trabajando con estas grupalidades un nuevo sentido de la política social, una propuesta, si se quiere, que tuviera un principio y un fin, respetando los procesos y los tiempos de cada uno de estos grupos, pero entendiendo que el programa es una herramienta, propone un recorrido, no se propone como un proyecto de vida, porque si nos quedáramos solamente en eso, estaríamos ubicando a esas juventudes en un lugar demasiado pasivo y muy poco expectante. Entonces, el Santa Fe Más se propone como un recorrido con inicio y con fin, más allá de que, insisto, los tiempos de esos fines, sobre todo, van a estar determinados por los procesos de cada uno de los grupos, pero entonces fue instalar, digamos, este nuevo sentido y preservar o tratar de preservar que esos jóvenes que venían vinculados de alguna manera con los programas anteriores no se retiraran y pudieran sostener ese vínculo o esa referencia con los espacios que los alojaban. Eso fue más o menos hasta, ya les digo, septiembre, octubre, noviembre del año pasado, donde un poco en sintonía o en concordancia con la reapertura de algunas actividades pudimos empezar a plantear más concretamente la implementación de este programa con esta lógica. Y también eso implicó un trabajo muy arduo por parte de nuestros equipos, sobre todo los equipos territoriales, que tuvo que ver con esto, con los pies en territorio, entendiendo que el término territorio es amplísimo, ¿no? Y cada uno de los ámbitos que habitamos se puede pensar como un territorio, pero entonces con estos equipos territoriales ahí trabajando si se quiere, en la construcción de un vínculo con estos aliados estratégicos que en definitiva son quienes nos permiten en última instancia llegar o poner a disposición de los jóvenes esta política pública. Bueno, se construyó un vínculo ahí, se pusieron arriba de la mesa un montón de cuestiones que implicaron un montón de discusiones, que implicaron, si se quiere, construir algunas lógicas con las que se venía trabajando con estas juventudes, pero bueno, a más o menos en octubre, noviembre del año pasado empezó como a moverse el Santa Fe Más. A moverse, y digo acá es necesario como hacer una diferenciación entre lo que fue el despliegue del Santa Fe Más federal, que era explorar todo un terreno absolutamente fértil, porque en la mayoría de estos municipios y comunas donde hoy está funcionando el Santa Fe Más, nunca había llegado un programa de estas características, nunca, nunca. Entonces eso, digamos, tenía como virtud, primero puso muy en evidencia esto, que mirada centrista que venían teniendo los gobiernos anteriores, porque el no haber accedido durante tanto tiempo a programas de esta índole o a herramientas de esta índole también implicó, nosotros nos encontramos realmente con equipos técnicos muy, muy precarios en el resto de las ciudades y las comunas de la provincia. Entonces implicó todo un laburo desde ahí, desde la gestión de un proyecto concretamente, desde la gestión de un trámite administrativo. Pero bueno, ese trabajo codo a codo también permitir construyendo un vínculo, un conocimiento, un reconocimiento de esos actores con los que elegimos trabajar y hacer como un proceso que permitió, ya les digo, en un terreno fértil ir sembrando algunas semillitas, ir colocando algunos interrogantes, ir trabajando con nuestros compañeros de gestión de otros niveles,
qué se concibe como política pública, cómo nos entendemos como trabajadores estatales, cómo se entiende a la población o desde dónde se entiende o desde dónde se labura con la población a la que se convoca, y bueno, y pasaron cosas absolutamente interesantes en los municipios y las comunas, eso por un lado. Sí, interesante, ¿por qué? Porque rápidamente se pudo hacer este ejercicio de pensar en serio esa oferta formativa en relación con la matriz productiva y económica local y regional, y eso está buenísimo, porque es lo que asegura en definitiva el éxito del programa, que para nosotros tiene que ver no con el aumento en la cantidad de participantes, sino con el aumento en la cantidad de egresados, en el sentido de personas que se vinculan realmente con el mundo del trabajo. Y por otro lado, en las grandes ciudades, donde ya les digo, recogimos, si se quiere, el trabajo con algunas grupalidades que venían trabajando en las gestiones anteriores, bueno, fue todo un proceso de darnos a conocer, de conocernos y reconocernos en ese intercambio, de poner arriba de la mesa por qué pensamos la política social desde otra lógica, ponerla en discusión también, y también recibir, si se quiere, los interrogantes que devolvían o los cuestionamientos que devolvían las organizaciones sociales, y hacer una síntesis, si se quiere, de eso para definir conjuntamente de qué manera implementar el Santa Fe Más en cada uno de los lugares. Bueno, ese proceso no fue sencillo, no fue sin obstáculos, no fue sin un montón de dificultades que también tienen que ver con muchos años de no estar dentro del aparato estatal, y si se quiere, de un aprendizaje al respecto del funcionamiento de la misma burocracia, que muchas veces, digo, esto para empezar a leer también, que lo administrativo tiene que ver con lo político, y si lo administrativo no responde a lo político, es imposible que las soluciones o que las respuestas lleguen a tiempo. Pero bueno, digo, en un recorrido así muy, muy, muy muy complicado, muy complejo, muy interesante también, y que nos permitió, si se quiere, curtirnos. Bueno, hoy orgullosamente podemos decir que tenemos un conocimiento absoluto de cada uno y de cada una con los que trabajamos, que podemos este, dar cuenta de cada uno de los talleres que funcionan en el marco del Santa Fe Más, que podemos sentarnos a pensar de qué manera se diagraman junto con los jóvenes esas estrategias de egreso. Y bueno, estamos en un momento clave desde mi punto de vista al respecto de la implementación del programa, porque justamente es como que están bien sólidos los cimientos, y hay todo nuevos terrenos o nuevas aristas por explorar, que orgullosamente me hacen decir que es un programa que no tiene techo, ¿sí? Que es la excusa perfecta para ese día a día con los jóvenes, con las organizaciones, y es la excusa perfecta también para, para a partir de eso que aparece, diseñar respuestas en conjunto con los otros. Y ahí, bueno, por eso es momento como de empezar a delirar en el buen sentido, como a ampliar y a ambicionar nuevas cosas, que justamente habilita la permanencia de una política pública de estas características. Entonces hoy estamos en una instancia de pensar en líneas vinculadas con el Santa Fe Más cultura, Santa Fe Más deporte, entendiendo la cultura, el acceso a la cultura y al deporte desde un punto de vista recreativo, también debe ser leído en clave de derecho, entendiendo que los clubes de barrio, las instituciones culturales o los espacios culturales de cada uno de los barrios y de cada uno de los municipios y comunas también son claves en la construcción de esta comunidad, también son claves como espacios donde alojarnos, y que también, si pensamos la política pública desde una manera integral, tenemos que interpelar, si se quiere, un poco la lógica de las derivaciones, y empezar a funcionar desde una lógica de articulación, ¿sí? Entonces ahora estamos como en una etapa de despliegue en ese sentido. Y como consecuencia de eso, que remedia
medio obsesiva con esto de repasar nuestro texto fundante, que es el decreto 494 del 21, que firmó el gobernador. Como consecuencia de todo esto que vengo diciendo, el grandísimo objetivo del Santa Fe Más es poder promover y fortalecer los espacios de organización comunitaria, es poder fortalecer las construcciones de redes comunitarias, las construcciones de o los abordajes de manera conjunta y de manera integral, que para esto, vuelvo a decir, sin ese conocimiento y reconocimiento del otro y la otra con el que laburo, es imposible. Entonces estamos en una etapa de promover eso. Y como último objetivo, un poco la idea también es que el Santa Fe Más, si se quiere, sea el gran semillero de referencia juveniles de las barriadas o de cada uno de los lugares de nuestra provincia, que vistos desde una óptica de que son sujetos políticos también, esos jóvenes participen activamente en la construcción de las políticas públicas, que los tienen como protagonistas, en la interpelación al respecto del funcionamiento de esas políticas públicas, en la proposición de nuevas ideas para mejorarlas o para fortalecerlas. Bueno, un poco estamos en ese proceso que en principio sería como la frutillita del postre, entendiendo que si esto se logra, también lo que vamos a estar haciendo es generar un sentido de pertenencia con el programa, que independientemente de los gobiernos de turno va a trascender y se va justamente a apropiar por parte de sus protagonistas, lo cual va a permitir que se institucionalice como política social y que trascienda a los diferentes colores políticos que estén ocupando transitoriamente los lugares de gestión. Vos sabés que te escuchaba recién en esta síntesis y pensaba, digo, qué importante, ¿no? De que de tanto esto de hablar y plantear la territorialidad y el territorio, que realmente la apuesta justamente tenga su raigambre ahí, digamos, si se puede leer en esa clave de que realmente los espacios se desarrollen y que generen sus propios insumos, sus propios recursos territoriales, sus propias relecturas de para dónde va la cosa en cada asentamiento, en cada espacio, en cada dispositivo, realmente se va a configurar una forma de habitar el barrio de otra manera, y estas juventudes que están en proceso de cambio y de transformación, de maduración y de crecimiento, irán acompañando a las otras juventudes por venir también con una base ya instalada en el territorio que hace a una experiencia de construcción colectiva que está buenísimo. Vos sostenías esto del apoyo o de la formación o la intención de pensar el cooperativismo, esta otra forma de entender también lo que hace al comercio, al trueque, a la forma de construirse y constituirse en el trabajo con otros, posibilitar realmente esos desarrollos genuinos en los territorios, está bueno, porque tal como vos decís, sería interesantísimo que con todo lo que lleva logrado hasta este momento, o toda la perspectiva de desarrollo, cuando aún no tiene 2 años el programa, eso también vale destacar, o sea, quedan 2 años todavía, al menos si uno piensa las cuestiones en términos de gestiones, digamos, de la gestión de Perotti quedan aún 2 años más, entonces estamos hablando de que habría un desarrollo aún hasta el 2023, seguro de esta posibilidad de implementación y de construcciones. Qué bueno que sería que, independientemente del color que continúe, como bien decías vos, ya esté lograda una construcción territorial tal que, si bien un cambio tiene que ver con un cambio de transformación cultural genuina en el proceso de apropiación en el territorio, y no únicamente por la movilización que pueda haber en lo nominal de un espacio, en articulación con algún que otro programa, cartera ministerial o lo que fuere, pero sí vamos a tener jóvenes que pasaron por 3, 4 años de un desarrollo genuino, de construir sus propias posibilidades en el barrio, de dotar sus propios recursos y de trasladarlos a otros también, porque en ese camino va apareciendo esa situación. Es donde es interesante esto que creí leer en lo que vos contabas, que es, por ejemplo, de que si una formación dura 9 meses, estamos hablando que un programa instalado en un territorio, en 3 años de implementación pasaron muchos jóvenes, no es que se acabó, sino que pasan muchos jóvenes por esa experiencia de formarse, de prepararse en una tarea, al menos en la primera etapa de la tarea, para luego insertarse en un mercado laboral posible, construir otro, o incluso con otros pensar otras nuevas formaciones, otras instancias, pero va siendo una rotación genuina en ese territorio, va permitiendo que cada vez más jóvenes accedan a pasar por esa experiencia de tener su primera formación laboral, su primera experiencia más genuina de articulación y de generación de recursos y herramientas. Creo que está muy bueno cómo está pensado, cómo viene construyéndose y constituyéndose,
y sobre todo también cómo era una demanda, como bien planteabas vos, histórica para la provincia, de que no solo se vean representadas las cosas en Rosario o en Santa Fe, sino que se atienda, digamos, a todos los municipios y comunas, para poder justamente construir una política federal, porque si no, no hay federalismo posible si realmente no se recorre cada uno de los lugares y los territorios, por más chiquito e inhóspito que parezca, requiere también del mismo trato, y en ese sentido está muy buena la lógica de transversalización. Creo que viene teniendo un desarrollo muy interesante, todo lo que apasionadamente nos fuiste contando y relatando, tratando de jugar, ¿no?, entre el funcionario que explica la función y el desarrollo, con el militante que construyó también todo eso que hace al territorio, y que cuando se unen las dos cosas, demuestra por qué es necesaria también la construcción de política, digamos, de una política justamente del acceso a lo público que va mucho más allá que solamente generar presencia del Estado, digamos, sino que permitir y articular, que es esto tan interesante de no entender lo público únicamente como lo estatal, sino lo público como un acceso genuino al derecho, digamos. Totalmente, es en ese sentido. Sí, al respecto de esto, para nosotros es muy, muy importante esto, más allá de que llegue el programa a cada uno de los rincones de la provincia, el tema es cómo llega, y ahí, de nuevo, aunque los procesos quizás son más largos, pero la idea es poder construir con ese actor local de qué manera se implementa, de qué manera funciona el Santa Fe Más en cada uno de estos lugares. Y por eso cuando hablamos de que es un programa de restitución de derechos, también tenemos que entender que los derechos vulnerados son distintos en cada uno de los lugares de la provincia, y que el programa debe estar a la altura debe estar a la altura de poder restituir esos derechos según las particularidades de cada lado. Quizá en Rosario o en las grandes ciudades un derecho vulnerado puede tener que ver con esto, con no poder acceder a la educación formal, o no tener las condiciones de vida básicas garantizadas, o no tener el acceso a derechos tan básicos como pueden ser el agua o los servicios, y capaz que en Villa Mugueta el derecho vulnerado tiene que ver con no poder acceder a una formación específica que permita proyectar el futuro de uno o de una en su lugar de origen. ¿Sí? El derecho vulnerado tiene que ver con esto de tener que movilizarse o trasladarse o alejarse de su lugar para poder pensar su futuro. Entonces un poco la idea de la impronta, me parece, también de esta gestión tiene que ver con eso, con pensar esta cuestión del arraigo, con pensar, y desde ahí también se explican, y ya me meto más en la política provincial o en las decisiones de gestión a nivel provincial, desde ahí también se explica por qué las grandes inversiones se están haciendo en el norte de la provincia. El gobernador siempre plantea este concepto del arraigo de la periferia hacia el centro, y dice que justamente nosotros, al promover, nosotros como Estado, ¿no es cierto?, como gobierno provincial, al mejorar las condiciones de vida o el acceso a determinadas oportunidades en cada uno de los rincones de la ciudad, también estamos promoviendo la descongestión en las grandes urbes, la mejor calidad de vida en esas grandes urbes, porque se reduce, si se quiere, la migración de la periferia, entre comillas, hacia estos centros. Entonces un poco él introduce este concepto del arraigo desde mi punto de vista muy, muy interesante, desde mi punto de vista que también soy una rosarina embobada y amante de su ciudad de origen, ¿no? Pero nos invita a pensar la provincia desde otra perspectiva, y eso está buenísimo. Y siempre trae esta cuestión de que la gran obra de nuestro gobierno no van a ser obras monumentales, sino que van a ser un conjunto de pequeñas obras que mejoren la calidad de vida de cada uno de los y las habitantes de Santa Fe. Así que bueno, Santa Fe Más viene a ser una herramienta más para fortalecer o para abonar a esa teoría, esa concepción de provincia con la cual claramente adscribimos. Bueno, Julia, la verdad que creo que quedó clarísimo que fue como un puntapié, digamos, de partir de aquel diciembre de 2019, cómo llega la propuesta, volver a tu historia militante, cómo vos también desde el 2010 empezaste a patear y a construir tus prácticas territoriales y demás, y cómo eso te ubica hoy
pateando y recorriendo también de otros territorios ya, donde te encontrás con otros jóvenes, con otras jóvenes que están en esa situación de potenciar y generar para que otros cambien su condición de vida, su calidad de vida, para que la problematicen, para que configuren otra cosa, y de golpe se gesta toda esta gran articulación sobre el gran paraguas, digamos, de lo que uno podría pensar Santa Fe Más en todas sus interrelaciones que fuiste nombrando, y está en este momento de desarrollo, promediando agosto recién, comienzos de agosto, y ya se está en todo este despliegue provincial, súper interesante, y como bien vos decías, pareciera que uno escuchando todo esto cuesta encontrarle el techo a la herramienta, lo cual es muy bueno. Pero bueno, te pido como cierre de la nota, si me decís cuál es el objetivo mediano plazo que vos identificás como principal de varios, como para poder dar desarrollo a todo esto otro, digamos, para dónde es el próximo objetivo, hacia dónde se orienta estratégicamente el programa en este momento actual, para justamente seguir dándole desarrollo y cauce a lo porvenir, digamos. Buenísimo. Bueno, tengo así como planteados inamovibles, aunque después todo el mundo me baja a tierra, pero como 2 objetivos a mediano plazo, si se quiere, y uno a largo plazo. Bien. Los 2 objetivos a mediano plazo es poder llevar a la práctica efectivamente la constitución de las mesas interinstitucionales que las plantea el 494, este decreto del cual les hablaba, y que concretamente tienen que ver con eso, con propiciar espacios donde los actores en principio que implementan el Santa Fe Más se puedan dar encuentro y puedan desarmar ese texto y rearmarlo en función de su cotidianidad y de su hacer carne esta política pública. Eso como primera medida. Como segunda medida, estamos en un momento en el cual es necesario empezar a llevar a la práctica algunas experiencias de estas estrategias de egreso que les mencionaba antes, y en este sentido para mí es clave la articulación con los sindicatos en tanto actores que conocen efectivamente cuál es la demanda de los sectores, la demanda laboral de los sectores en los que cada uno de sus trabajadores está inserto, y por otro lado, porque, y esto voy a citar a cada uno de los subsecretarios de trabajo de la provincia, Antonio Milisi, que él siempre orgullosamente, él con una tradición sindical, siempre orgullosamente nos lleva a distintos funcionarios, puntualmente de trabajo y de producción, que son con quienes yo más diagramo este tipo de cuestiones, nos lleva a recorrer los centros de formación profesional de los sindicatos, que son maravillosos, que son de un nivel, la verdad que de altísima calidad, y que siempre nos dice, ven, los sindicatos son esto también, pensemos, articulemos, vinculémonos con los sindicatos desde esta perspectiva. Así que un poco el otro objetivo a mediano plazo es poder ir generando estas etapas de egreso que, a mi entender, requieren necesariamente una instancia de formación en un espacio no sé si más acorde, pero sí específico, especializado al respecto del oficio en el cual, y acá de nuevo, introduzco de nuevo, digo, ¿cuál es el rol de las organizaciones sociales? Para mí el rol central de las organizaciones sociales es acompañar y poder construir ese vínculo que se sostenga en el tiempo, para después sí, entonces, dar acceso a estas otras instancias que en todo caso vienen a saldar la calidad de la formación que se está brindando al joven. Entonces, como 2 objetivos a mediano plazo es la constitución de las mesas interinstitucionales para que desarmen y rearmen la política pública, la interpelen, la cuestionen y también propongan qué hacer con ella. Y por otro lado, la elaboración de estas estrategias de egreso en vinculación con educación, producción, trabajo, y con una mirada ahí muy, muy específica y muy, no sé si muy ambiciosa, pero sí puesta como desafío con los sindicatos en el centro. Y a largo plazo, un poco esto que les decía antes, poder avanzar en un esquema en el cual delegados, y si quiere jóvenes de cada uno de los talleres, se encuentren a nivel barrial, a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial, y que de ese intercambio también salgan
esas muchísimas respuestas que estamos buscando en torno a todo lo que pasa a nivel social, en torno a todo lo que pasa a nivel delictivo, en torno a todo lo que pasa a nivel consumo problemático, redes de narcotráfico, desmembramiento del tejido social, bueno, que del encuentro de esos delegados jóvenes o de esas juventudes también se puedan construir algunas respuestas para hacer frente a la situación social que nos toca vivir en estas épocas. Bueno, buenísimo, porque entonces estamos apuntando a generar organización genuina de base en cada territorio, en cada espacio, y a la vez esta posibilidad, ¿no?, de trasladar esta tarea tan linda que es a veces la del que se delega, el que se delega en algún compañero o compañera esa responsabilidad de trasladar lo que tal o cual espacio está pensando para encontrarse con otros y volver al territorio con ideas. Estas mesas de encuentro es una apuesta política muy buena para pensar que justamente sea un postulado desde las políticas públicas, que muchas veces se suelen juzgar o acusar, vista de afuera, a veces las políticas públicas como que tuvieran una lógica, digamos, de lo contrario, ¿no?, como de desarticular y demás, y acá la apuesta primera para poder pensar el desarrollo de todo el programa es justamente la articulación y la necesidad de construcción de organización genuina de base en cada territorio, y en ese punto creo que es el acento de lo que ahora entiendo aún más, esto de que no tiene techo, digamos, no tiene techo porque en la medida que se va pudiendo lograr y gestar, va generando cada vez otros movimientos, y cada inquietud y creatividad de cada uno de los sectores, las regiones, la zona, irá planteando también nuevos escenarios posibles hacia dónde tendrá que ir transformándose o adaptándose el programa, y en parte no tendría que tratarse de eso, también cómo construir y pensar el Estado entre todos, digamos, que tiene que ver con ir ayornando a qué es lo que necesitamos construir, ¿no?, como andamiaje general, como estructura para contener lo que la población necesita, y en ese punto está buenísimo. Me parece que está excelente todo lo que explicaste, y creo que aquel que pueda ver el video o que pueda escuchar la nota, seguramente se le van a generar preguntas, mucha información también, se le van a generar dudas, pero se podrá acercar en redes, en espacios, en páginas y demás, como para ir interiorizándose de qué se trata, o bien podrá buscar en su mismo territorio donde está ya funcionando y llevándose a cabo, digamos, el programa para informarse y averiguar un poco más. Exactamente, a todos y a todas los invitamos a que conozcan un poquito más del Santa Fe Más, y como decía antes, a que puedan apropiarse de esta política pública y ser parte y construirla junto con nosotros. Bueno, muchas gracias, Julia, muchas gracias por tu tiempo y por haber pasado acá por el Circo de la Vida. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Pablo, y a disposición, como dije al principio, para nosotros es clave que se conozca lo que estamos haciendo desde la gestión provincial, poner a disposición de toda la población la información, y que en todo caso en ese acceso también se puedan tomar decisiones o usar estas herramientas y estos recursos del Estado como para fortalecer o acompañar algunos procesos, en este caso vinculados con la construcción comunitaria. Buenísimo.